El cristiano y la posesión de demonios. ¿Puede un demonio poseer a un cristiano? Antes de pensar sobre esta pregunta, debemos buscar la respuesta a otras dos preguntas. ¿Existen los demonios? 2. Si es así, ¿entran ellos en los hombres y los controlan? Los evangelios nos demuestran claramente que la respuesta a las dos preguntas es sí. En Lucas capítulo 7 versículo 21 y Mateo capítulo 10 versículo 1 se les llama espíritus malignos y espíritus inmundos. Algunos son llamados espíritus mudos, Marcos capítulo 9 versículo 17, y otros espíritus mudos y sordos, Marcos capítulo 9 versículo 25. En Hechos leemos tan solo 4 veces sobre los demonios. En Hechos capítulo 5 versículo 16 y capítulo 8 versículo 7 se les llama espíritus inmundos. En el capítulo 19 versículo 15 al espíritu se le llamó malo, y en capítulo 16 versículo 16 leemos acerca de un espíritu de adivinación, un espíritu que predice el futuro. Así pues, los evangelios y el libro de los Hechos demuestran claramente que los demonios o espíritus malignos existen. En Mateo capítulo 12 versículos 24 al 27 a Satanás se le llama el príncipe de ellos. Esto nos hace creer que ellos son ángeles que pecaron en la ocasión del pecado grande de Satanás, cuando él trató de ser igual a Dios y fue echado del cielo. Isaías capítulo 14 versículos 12 al 15 y en Ezequiel capítulo 28 versículos 14 al 16. Los demonios pueden hacer que una persona se enferme, pero tener un demonio no es otra forma de decir que una persona está enferma. Marcos capítulo 3 versículo 15. Los demonios son siempre malignos y hacen y causan maldad. Son impuros y hacen que las personas se vuelvan espiritualmente impuras. No los encontramos viviendo en un creyente ni tan solo una vez en los evangelios ni en el libro de los Hechos. No obstante, si leemos acerca del Señor ordenando a demonios a salir de ciertas personas cuando éstas se convirtieron en seguidores suyos, entre ellas está María de Magdala y el endemoniado de Gadara. Los demonios se mencionan por nombre solamente 3 veces en las epístolas. En Santiago, capítulo 2, versículo 19, leemos que ellos creen en Dios y tiemblan en su presencia. En 1 Corintios, capítulo 10, versículo 20, nos dice que las personas que adoran ídolos están realmente adorando demonios. Este versículo ordena firmemente a los creyentes a no tener nada que ver con estas cosas. En 1 Timoteo capítulo 4 versículo 1 advierte que en los postreros tiempos los hombres escucharán o seguirán a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. De esto aprendemos 4 cosas. La enseñanza falsa y dañina verdaderamente viene de los demonios, por consiguiente de Satanás. Esta enseñanza engaña a la gente, atrayéndola en vez de causarle terror y miedo. Es una señal de los últimos días. No es tan solo un entendimiento equivocado de la enseñanza de la Biblia, pero un plan completo de enseñanza falsa. En 2 Tesalonicenses capítulo 2 leemos sobre los espíritus de una manera un poco diferente. Aquí Pablo desea que sus lectores estén alertas a las enseñanzas falsas que puedan venir de un espíritu. Tal parece que él estaba pensando en alguien que trajese un mensaje y dijese que era del Espíritu Santo, cuando realmente era de otra clase de espíritu totalmente diferente. Esto nos recuerda a 1 de Juan capítulo 4 versículo 1, donde el apóstol nos dice: no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Esto es aún más necesario hoy día que lo que fue en la época del apóstol Juan. Los demonios se mencionan solo en otro libro del Nuevo Testamento, el libro de Apocalipsis. En el capítulo 9, versículo 20, vemos que la gente los adorará durante la época de la gran tribulación, antes de que Cristo regrese como juez para establecer su reino propio. Finalmente, en Apocalipsis capítulo 16, versículos 13 al 16, vemos 3 espíritus malignos venir del diablo y de sus 2 representantes aquí en la tierra, la bestia y el falso profeta. Estos espíritus engañarán a la gente y la llevarán a pelear la batalla de Armagedón. Tal parece que el escritor de Apocalipsis estaba pensando en los demonios cuando escribió los versículos del 1 al 11 del capítulo 9, aun cuando él los llama por ese nombre. Aquí vemos a Dios abrir el pozo del abismo para juzgar la tierra. Un gran número de criaturas saldrá del pozo del abismo y oscurecerá la tierra como humo negro. Vendrán por millones como langostas, pero serán tan terribles como los escorpiones.
Tienen por líder al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión. Estos dos nombres significan destructor. Después de esto, un gran número de soldados a caballo aparecerá, 200 millones de estos. Vendrán del oriente, donde el culto a los demonios ha sido siempre particularmente fuerte. En los versículos que siguen leemos sobre la adoración a los demonios y la idolatría, versículos 20 y 21. También leemos de homicidios. ¿Son estos partes de la adoración? De hechicería y moralidad sexual, que tal vez sean también parte de la adoración, como lo son en las iglesias de Satanás hoy día. Estas son las únicas ocasiones fuera de los evangelios y hechos en que se menciona a los demonios o espíritus malignos por estos nombres. Sin embargo, ni una sola vez leemos que un creyente fue poseído por un demonio o que un demonio puede poseerlo. Algunos maestros hoy día tratan de cambiar esto diciendo que el creyente puede ser oprimido por un demonio aun cuando no pueda ser poseído por uno. Ciertamente la gente fue controlada por demonios. Un hombre vivió en el cementerio desnudo, salvaje, hiriéndose a sí mismo con piedras. Los demonios dentro de él le dieron fuerzas para vencer a los hombres que trataron de encadenarlo. Él fácilmente rompió las cadenas. Marcos capítulo 5 versículos 1 al 5. Otro demonio controló a un muchacho y lo lanzó unas veces al fuego y otras al agua. Mateo capítulo 17 versículo 15. Lucas capítulo 9 versículos 39 y 42. Los demonios tuvieron bajo su dominio a estas personas. La pregunta es, ¿puede un verdadero creyente ser poseído o controlado por un espíritu maligno? No hay un solo ejemplo de esto en el Nuevo Testamento ni ninguna advertencia que pueda sugerir que esto sea posible. Razones por las cuales un demonio no puede poseer a un creyente. En Colosenses capítulo 1 versículo 13 leemos que el creyente ha sido rescatado de la potestad, autoridad o dominio de las tinieblas y ha sido trasladado al reino del Hijo amado de Dios. Esto claramente significa que cuando nos ponemos por fe bajo la autoridad de Cristo, Él nos libera de la autoridad de las tinieblas y del príncipe de las tinieblas. La forma en que la palabra tinieblas se usa aquí en el idioma griego demuestra que es una clase especial de tinieblas. El reino de las tinieblas, que se menciona también en otros versículos de la Biblia, la palabra potestad o autoridad, como se ha traducido en este versículo, se usa también en capítulo 2, versículo 15, y se refiere a los mismos enemigos que nuestro Señor venció y avergonzó y de los cuales Él nos ha libertado. Ciertamente Cristo no permitirá que los suyos a quienes Él ha hecho libres mediante su muerte en la cruz sean hechos de nuevo esclavos de los poderes de las tinieblas. Hemos visto que el creyente ha sido libertado y trasladado al reino del Hijo de Dios. Además de esto, Él ha sido rescatado, comprado a un precio. Él aceptó este hecho cuando Él creyó en Cristo y por lo tanto ya Él no se pertenece a sí mismo. Primera a los Corintios capítulo 6, versículos 19 y 20. Él ha sido rescatado o comprado de nuevo por Dios. Apocalipsis capítulo 5, versículo 9. Ahora Dios lo posee y tiene dominio y autoridad sobre él. Antes de esta persona convertirse en un cristiano, Satanás tuvo dominio sobre él, pero ahora Dios lo ha comprado de nuevo para él mismo y nunca permitirá que él vuelva a estar bajo el poder de Satanás. Cuando una persona cree, se le marca con un sello, el Espíritu Santo, el cual Dios prometió. Efesios capítulo 1, versículo 13. Un sello tiene varios significados. Uno de estos significados es que la obra necesaria para hacer que un creyente pertenezca a Dios está completa y el sello indica que Él es propiedad de Dios. También señala que Él está a salvo porque no existe el peligro de que Dios pueda permitir que su antiguo amo lo posea otra vez. Esto nos recuerda al joven de primer libro de Samuel, capítulo 30, versículos 11 al 15. David le salvó su vida, le perdonó y le puso en libertad. Luego el joven pidió una promesa de David, que no lo devolviese a su antiguo amo. Pero el Espíritu Santo es más que un sello. Él es Dios, igual a Dios el Padre y Dios el Hijo, y Él viene a morar conjuntamente con el Padre y el Hijo en la persona cuando ésta es salvada. Juan capítulo 14, versículo 16, versículos 17 y 23. Él permanece en el creyente y hace de él el templo del Espíritu Santo. Primera a los Corintios capítulo 6, versículo 19. Y una morada en la cual Dios vive por su Espíritu. Efesios capítulo 2, versículo 22. Los demonios no pudieron resistir la presencia de Cristo cerca de ellos mientras Él estuvo aquí en la tierra.
A esto ellos le llamaron un tormento antes de tiempo. Mateo capítulo 8, versículo 29. Se hace imposible creer que el Espíritu Santo pueda permitir que los espíritus malignos tomen posesión de su templo o que lo controlen. Es aún más difícil creer que Él pueda permitir que ellos vivan junto a Él en el mismo lugar, esto es, en el cuerpo del creyente. Una sola vez se usa la palabra oprimido en las Escrituras en vez de poseído. Hechos capítulo 10 versículo 38, pero el significado de ambas palabras es el mismo y los espíritus malignos tuvieron dominio completo sobre las personas oprimidas. Ellos fueron ordenados a salir fuera, así es que tuvieron que haber vivido en las personas. Cuando se les ordenó a salir del hombre de Gadara, los demonios le suplicaron al Señor que no los enviara fuera de aquella región, pero que los enviara a cualquier otro sitio, aún a entrar en los cerdos. En Efesios capítulo 6 leemos de autoridades y potestades, huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Versículo 12. El creyente tiene que entender que estos son demonios y espíritus malignos y que Él está en guerra con ellos. Ya no nos encontramos en su reino y por lo tanto ya ellos no tienen derecho alguno para ejercer dominio sobre nosotros, de la misma manera que ya el pecado no tiene derecho a ejercer dominio sobre nosotros. Sin embargo, estos demonios todavía nos pueden atacar y nos atacarán, y tenemos que aprender a estar firmes contra ellos, vistiendo la armadura completa de Dios. Tenemos que estar en constante vigilancia porque sabemos que el príncipe de los demonios, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Primera de Pedro capítulo 5 versículo 8. Sí, los demonios atacan al cristiano e influyen en sus pensamientos y sentimientos. Es más, ellos podrían causar daño y destrucción si el cristiano no se guarda de ellos, pero creemos que ellos jamás tomarán posesión de él, ni vivirán en él, ni tampoco le controlarán. Hemos quedado libres de su dominio y poder, y todo lo que ellos pueden hacer es probar y atacar e influir en nosotros desde afuera. Santiago nos exhorta a resistir a su líder, el diablo, y él huirá de nosotros. Santiago capítulo 4, versículo 7. Al escritor le gustaría añadir aquí lo que él personalmente ha observado a través de la mayor parte de su vida que él ha vivido en África, donde la creencia en los demonios es común. Él ha conocido y estudiado a muchas personas que estuvieron poseídas por demonios, pero ni una sola vez oyó hablar de un demonio que hubiese poseído de nuevo a un creyente verdadero que quedó libre de ellos cuando fue salvado. Existen algunos creyentes que han retrocedido, se encuentran vagando por el mundo, apartados de las cosas de Dios, viviendo una vida conforme al mundo y que han vuelto a mezclarse con el culto a los demonios, lo cual les ha hecho tropezar y caer, y aún más les ha dañado seriamente su vida espiritual. No obstante, los demonios nunca han poseído ni han controlado a estos creyentes. Consideremos los mandatos del Señor. Los siguientes son algunos de los mandatos que el Señor le dio a su pueblo tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento con respecto a los espíritus malignos. Debían castigar con la pena de muerte a cualquiera que esté directamente en contacto con los espíritus. Levítico capítulo 20 versículo 27. No debían consultar a los tales adivinos y hechiceros porque esto los contaminaría. Levítico capítulo 19 versículo 31. Dios se pondría en contra de cualquier persona que consulte tales cosas y la arrojaría de su pueblo. Levítico capítulo 20 versículo 6. Dios ordenó a su pueblo que eche fuera de su tierra a cualquiera que practica la hechicería, la magia negra, la adivinación, que consulta a los muertos, etc. Deuteronomio capítulo 18 versículos 10 al 12. Dios castigó a Manasés, rey de Judá, y a todos aquellos que lo siguieron porque desobedecieron este mandato. Segundo libro de Reyes capítulo 21. El rey Saúl murió porque desobedeció a Dios en este asunto. Primer libro de Crónicas, capítulo 10, versículo 13. El creyente debe estar alerta y en vela porque el diablo anda alrededor buscando a quien devorar. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8. También debe cubrirse con la armadura completa de Dios para poder resistir las acechanzas del diablo y estar firme. Efesios, capítulo 6, versículo 11 al 18. Nada ni nadie puede apartarnos del amor de Dios, pero tenemos que tener nuestros ojos fijos en el Señor Jesucristo.